Rodolfo, todo tuyo. Qué lindo. Muchas gracias por la invitación. Yo, lejos de estar en el mundo del tarot, tengo a mi amigo, colega con el que hacíamos turnos en la UCI y pasábamos horas y horas mientras los pacientes estaban bien, ¿verdad? No crean que lo dejamos de lado. Hablar temas de conciencia. Y la mezcla que queríamos hacer hoy día es con lo que yo he denominado salud profunda, que es una mezcla de 4 inteligencias. La inteligencia biológica, la inteligencia emocional, la inteligencia intuitiva y la inteligencia existencial o espiritual. No voy a profundizar en eso hoy día, sino que quiero llevarlos a una historia y que después conversemos unos 5 minutos. En 1983, en California, en el Museo del Goethe, iban a inaugurar una obra de arte extraordinaria. Era una obra de arte del siglo VI a.C., era un Kouros, como un busto, una figura masculina desnuda, griega, y habían pasado 14 meses de análisis estricto de esa figura. Microscopía, superficie, certificados, situación de origen, etc. Y habían pasado todas las pruebas. Y ese día era la inauguración de ese Kouros en el museo. Llegaron 3 personas expertas en arte egipcio antiguo, y cuando llegaron al museo, las 3 en forma independiente y en diferentes momentos, una de ellas, la doctora Harrison, llega y dice: esto no es real, esto es falso. 14 meses de investigación para ver si ese Kouros era verídico o no, $10 millones les costó, y una doctora experta en arte egipcio dijo: esto no es real. Llegaron otras 2 personas: esto no me huele bien, dijo una. No, esto está raro. Esto es interesante porque quiero saber ahí entonces quiénes han habitado y decidido desde una corazonada. Que levanten la mano quienes han vivido corazonadas y la han habitado. Exacto. Y la corazonada que la decían los abuelitos, ¿cierto? ¿Qué hacemos generalmente con las corazonadas cuando uno se lo cuenta a un amigo? Oye, ¿sabes que tengo esta corazonada? Son puras leceras. ¿Por qué? Porque ¿quién empieza a hablar ahí? El cerebro, la mente. Entonces quiero llevarlos a que eso que en ese momento en el museo ocurrió, porque tiempo después se dieron cuenta que efectivamente ese Kouros era completamente falso, había operado algo absolutamente precognitivo en esas 3 personas que determinó que ellas en forma instantánea supiesen, sin pasar por ningún estudio, que era falso. Entonces, ¿cuál de estas 4 tecnologías, verdad, que nos entrega la vida para poder habitarlas, la inteligencia biológica, la emocional, la intuitiva y la existencial, está operando? Pero lo interesante de eso es que tiene que ver con lo que ustedes hacen en el día a día con los consultantes, que tiene que ver cómo yo entonces logro, a través de prácticas cotidianas, lograr activar, ¿cierto?, ese sensor. Y eso lo quiero contar en 5 minutos. ¿Tengo 5 minutos, César? Tengo 5 minutos. El ser humano está determinado hoy día con un mundo que habita en simpaticotonía. ¿Qué significa eso? Que el ser humano está secuestrado en el miedo. Y mientras estemos secuestrados en el miedo como un formato de base del tono autonómico en el que vivimos, ¿cierto? Sistema nervioso autónomo, simpático, arranca, huye, pelea, sobrevive, resiste, rechaza. Sistema nervioso autónomo parasimpático, calmo, descansa, estoy a salvo, tranquilo, digiere, confía. Bueno, lamentablemente ese sistema nervioso autónomo no está equilibrado en nosotros. Estamos en simpaticotonía, ¿cierto? Nuestro pasado biográfico, nuestras historias de vida, la historia del planeta, la historia del ser humano, las condiciones de vida hostiles, las pandemias, las situaciones geológicas, planetarias, etcétera. Todo nos lleva a que tengamos muy prendido el simpático tónico. Lamentablemente, cuando el simpático tónico está en nuestra vida y su consultante está al frente, la probabilidad de que ustedes conecten con la profundidad intuitiva de ese momento es muy baja. Y van a empezar a hacer entonces a pensar, ¿cierto? A tratar de reflexionar qué hay detrás de esa tirada. Pero quiero invitar entonces a cómo poder desarrollar esa capacidad natural del ser humano del saber que se sabe, que lo hemos habitado todo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 2 sistemas que están en el cerebro que son precorticales. Antes de llegar a la corteza donde uno piensa, reflexiona, hay 2 elementos importantes. Uno es la amígdala.
La amígdala del miedo, ¿cierto? Donde cuando uno está en simpaticotonía, y simpaticotonía no tienen que estar ustedes sintiendo miedo. Ustedes se levantan en la mañana en simpaticotonía sin saberlo. Y su vida entonces parte con un tono autonómico de miedo, de sobrevivencia, versus el tono de la calma, que lamentablemente no viene de fábrica, y aunque yo quiera estar en calma, yo puedo querer estar en calma, pero no se trabaja con voluntad la calma. La calma hay que habitarla, hay que experimentarla. Se llama neuroplasticidad dependiente de la experiencia. O sea, debo experimentar la calma. Y les quiero contar entonces por qué. Porque cuando tenemos estos dos sensores, la amígdala que lee el miedo, ustedes van a trabajar desde ahí, si que están en simpaticotonía. En cambio tenemos la ínsula, la corteza insular, que es la que permite entonces transformarse en un detector, un radar detector, y detecta la verdad. Pero detecta la verdad sin juicio, sin historia, sin miedo. Detecta la verdad a poto pelado, como decimos acá en Chile. Eso significa entonces que hay una inteligencia que no analiza, sino que está reconociendo toda la corporización de ese momento que ustedes han vivido, ¿cierto? Cuando ustedes tuvieron un pololo, una polola. Y el día 1 ustedes sabían que era o no era. El día 1. Pasó el tiempo, no le hicieron caso a ese sentir corporalizado, ¿verdad? La ínsula estaba apagada, se prendió la amígdala, dijo, no, pero intentémoslo, sí, vamos que se puede. Y ustedes sabían que no era. Y el tiempo, al igual que en el Museo del Gueto, ¿cierto?, dio la razón. Entonces tenemos este detector, pero este detector hay que prenderlo. La ínsula debe ser prendida y activada. Y lo que sabemos entonces es que hay un formato que se llama coherencia cardíaca para poder activar este sensor insular y empezar a apagar lentamente la amígdala y dejar la simpaticotonía para cuando haya peligro real. Y eso es una técnica que quiero que hagamos ahora, junto antes de partir, ¿cierto?, las prácticas que vamos a hacer con César, para que empecemos a entender que si yo no desarrollo la ínsula y no hago coherencia cardíaca a través de prácticas tan sencillas como de regulación autonómica de respiración consciente, lamentablemente siempre voy a estar secuestrado por el miedo. Y la posibilidad entonces de evitar la certeza interna, y ahí yo discrepo de César, ¿cierto? Él dice que no sabemos, y lo que no tenemos es conocimiento. No conocemos, pero sí sabemos. Pero para saber que se sabe, debemos entonces estar conectados con esta tecnología interna, ¿verdad?, de la certeza, el saber que se sabe. Entonces hay una tecnología que ideó, hay muchas, pero esta es una, que es la respiración 5,5-5,5. Vamos a hacer 6 para ser más fácil. 5,5 segundos, 5,5 segundos. Es la técnica del Instituto Hermart. Y vamos a hacerla entonces respirando inspiración en 5,5 segundos y vamos a expirar en 5,5 segundos, un minutito entero, ¿cierto? Unas 6 respiraciones, y con eso entonces vamos a setear el sistema nervioso autónomo. Lo vamos a dejar seteado lentamente en la calma. Por supuesto, eso no va a durar todo el día, va a durar unos minutitos después. Entonces, en cambio, si ustedes día a día lo practican, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, con prácticas formales e informales, ustedes van generando un setup, ¿cierto? Un mindset interno en la cual en el día se levantan ahora en calma. Y cuando está en calma, ¿qué ocurre? No solamente emerge la verdad y las certezas, sino que emerge la belleza de las cosas y de las personas. Es muy bonito. Entonces, partamos entonces, nos sentamos tranquilitos, vamos a hacer respiración, un minutito. Y vamos a respirar muy sencillo. Vamos a hacer 6 ritmos, 6 tiempos en inspiración, y vamos a hacer 6 tiempos en expiración, partiendo ahora.